Bueno amigos, ¿cómo andan? Acá estamos en el segundo programa de Robert Frank Salvó mi vida. En este caso voy a seguir la línea del primer programa de poner 3 ítems y les quiero hablar, en este caso, de 3 autores, que bueno, esa era un poco mi idea dentro de los contenidos que quiero meter en el podcast, hablar de la fotografía que me gusta, las técnicas que utilizo para hacer mi trabajo personal. Eso es algo que me gusta aclarar siempre. Si bien yo no divido las fotos que hago, para mí siempre las hago de una forma más o menos parecida. Yo me dedico a la fotografía profesional, me dedico a enseñar, me dediqué bastante tiempo a lo que es la fotografía de eventos, pero cuando hablo de trabajo personal es el trabajo que yo hago para mí, ¿no? Que bueno, en general no es remunerado, pero yo lo considero como un trabajo. A eso le hablo cuando hablo de trabajo personal. Algunas personas hablarían de su obra, por ejemplo, pero a mí me parece un poco pretencioso hablar de obra, ¿no? A mí me gusta la idea del fotógrafo más que como un artista, como un trabajador, ¿no? O un trabajador del arte. Entonces, de eso quiero hablar en el podcast, sobre la fotografía que me gusta y que es la que me sirve a mí para mi trabajo personal. Hoy les voy a hablar sobre 3 autores. No tengo muchas ganas de ponerme enciclopédico, ¿no? Porque existe Wikipedia, existe, digamos, Internet, Google, uno puede tranquilamente los datos fríos buscarlos en Wikipedia. Yo le voy a hablar de apreciaciones un poco más personales, sobre 3 autores que han influido mucho la historia de la fotografía, ¿no? ¿Quiénes son estos 3 autores? Bueno, les quiero hablar hoy de Walker Evans, que es probablemente uno de mis fotógrafos preferidos, de Gary Winogrand, otro de mis fotógrafos preferidos, y de Lee Friedlander. Bueno, ¿quiénes son estas personas? Vamos a poner primero un punto en común. Son 3 fotógrafos de los Estados Unidos. Me pueden acusar tal vez de un poco colonizado por la cultura de los Estados Unidos, pero es inevitable, en cierto sentido, en la historia del arte del siglo XX, que fue donde vivieron estos fotógrafos, no hablar de los Estados Unidos por la importancia que tuvo como centro de poder. Y como todo centro de poder, o podremos también hablar de como todo imperio, es muchas veces el centro del arte, del mundo del arte, ¿no? Inglaterra lo fue en el siglo XIX, España lo fue en el siglo XVI, XVII, y Estados Unidos lo fue en el siglo XX, y probablemente lo siga haciendo en el siglo XXI, aunque en mucho menor medida. Voy a empezar por Walker Evans, que es justamente quien influenció a los otros 2. Influenció y empezó un camino. Walker Evans era un fotógrafo que empezó su trabajo en la década del 30 y que estuve viendo varios videos sobre estos 3 fotógrafos, videos y leyendo videos biográficos con datos duros, de los cuales los voy a recomendar, ya que estamos, videos de la página Oscar en Fotos, que es una de las páginas de fotografía más interesantes que hay en castellano. Estuve viendo, digamos, videos de esta página donde la persona que hace la página habla sobre la vida de estos autores. Y de ahí un poco fue mi idea de hablarle sobre ellos desde mi visión personal.
Walker Evans es un fotógrafo que empezó su laburo, disculpen, empezó su laburo en la década del 30, en la época de la Gran Depresión, que va desde el 29 más o menos hasta 1936, y tal vez un poco más. Fue un proceso histórico de debacle económica mundial y que afectó particularmente a los Estados Unidos. Walker Evans, uno de sus primeros trabajos profesionales, se enmarca dentro de lo que era la Farm Security Administration, que era una división del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Roosevelt, que se dedicaba a investigar y documentar cómo vivía la gente en el campo durante esta época de depresión económica. Probablemente haya sido de los mejores fotógrafos de la FSU, de la Farm Security Administration, FSA, siempre lo digo mal. Pero había otros fotógrafos y fotógrafas muy conocidos, como por ejemplo Dorothea Lange, dentro de este grupo de fotógrafos que había sido contratado por el gobierno de los Estados Unidos para documentar todo lo que estaba pasando a nivel social en ese lugar. Entonces, ese fue uno de sus primeros trabajos, digamos, profesionales, pero a la par de lo que hacía en la Farm Security Administration, Walker Evans, se me dice acá un lapso, Walker Evans empezó a hacer un trabajo personal haciendo algo que después se replicó no solamente en la fotografía, sino en la cultura. Creo que fue uno de los primeros artistas que conozco que empezó a hacer lo que se denomina el viaje iniciático. ¿Qué es un viaje iniciático? Es un viaje de descubrimiento personal y que en el caso de los fotógrafos es un viaje fotográfico. Walker Evans hizo un libro muy importante que se llama American Photographs, que es eso, es él subido a un auto en la ruta, yendo por todos los Estados Unidos y documentando cómo era la vida en esa época, pero documentándolo desde el llano, o sea, poniéndose como uno más dentro de lo que era el ciudadano común de esa época, no desde la visión de un artista que se ve por encima de quien está retratando, no. Ahí Evans es uno más de las personas que él retrata. Walker Evans fue tan importante que después de él vinieron todos los fotógrafos que en mayor o menor medida revolucionaron la fotografía del siglo XX y que hicieron algo muy parecido, de una u de otra forma, el viaje iniciático. Y sin querer, no sé si están directamente relacionados, pero no creo que sea casualidad, esto de el viaje como una cuestión de conocer la parte oculta del propio país en el que se vive, también se replicó en la literatura, por ejemplo, con Jack Kerouac y muchos de sus libros, especialmente En el Camino. No es una casualidad que Jack Kerouac era amigo de Robert Frank, el fotógrafo que da nombre a este podcast y del cual en algún momento vamos a tener que hablar, obviamente, pero no quiero ser tan obvio. Entonces, Evans inicia ese viaje fotográfico donde después recopila las fotos y publica este libro que fue muy importante y tal vez fue uno de los primeros y más importantes libros de fotografía, que es Fotografías Americanas, American Photographs. En este momento estoy grabando el podcast acostado en mi cama y estoy viendo este libro en mi biblioteca. Estoy viendo el lomo del libro y les puedo decir que junto a Los Americanos de Robert Frank
Es de los libros que más me han influenciado en mi vida, no solamente en cuestiones fotográficas. Evans retrata de forma, pero magistral, lo que es la vida cotidiana de la gente de un determinado momento social, que si bien tiene características muy de su época, de la época donde sacó las fotos, es bastante atemporal, porque lo que muestra en American Photographs son cosas que se siguen viendo, ¿no? Por lo menos en lo que es la cultura de los Estados Unidos. Hay cosas que se van repitiendo, y esto es lo interesante, hay cosas que se van repitiendo en los trabajos posteriores de los fotógrafos que fueron influenciados por este trabajo, por American Photographs, y como que continúan la línea de este libro. Cuestiones, por ejemplo, como la fascinación de los Estados Unidos con los autos, lo que es la América rural, el racismo, la arquitectura de esa época, las ciudades, la ruta que es algo muy importante en países como Estados Unidos, pero también en la Argentina, ¿no? Donde son países tan grandes y tan largos. En el caso de Argentina, si bien no tiene la misma, el mismo tipo de estructura, el paisaje, digamos, Estados Unidos es un país más achanchado, digamos, en cuanto a su geografía. Argentina es un país más largo, aunque Estados Unidos también es larguísimo. La ruta en este tipo de países es muy importante, y las distancias. Para este viaje, Evans tuvo que hacer kilómetros y kilómetros en auto, ¿no? Así que es un autor que al principio es difícil de entender. Y acá voy a hacer una salvedad. Evans introduce otra cosa. Introduce una fotografía que es mucho más cercana. ¿A qué me refiero? Se permite ciertos errores, se permite ciertas cuestiones que hasta ese momento no eran muy comunes, como por ejemplo fotos que no necesariamente son preciosistas. La fotografía era muy preciosista hasta Walker Evans. En realidad ya había fotógrafos anteriores a Walker Evans que habían querido cambiar esto. ¿Por qué? Porque por ahí la realidad que estaba mostrando Evans no era algo bonito, ¿no? O por lo menos no era algo bello en el sentido normativo de la palabra. Entonces Walker Evans se permite documentar a su manera y con su estilo este tipo de situaciones en sus fotografías. Entonces son fotos que cuando un iniciado en la fotografía las ve, tal vez ve muchos errores. Cuando uno ve el trabajo profesional de Walker Evans, o sea, el trabajo que hacía para comer, para subsistir, se nota una gran profesión, ¿no? Como en su trabajo personal podía tomarse más libertades, podía experimentar mucho más. Y esto es algo que se va a repetir en los otros dos fotógrafos que les voy a hablar. Vamos con Gary Winogrand. Este es un fotógrafo nacido en la ciudad de Nueva York, que es un poco posterior al amigo Walker, y que continúa un poco el proceso que empieza Evans, que sigue Robert Frank y que después se materializa en una serie de fotógrafos donde está metido Gary y también Lee Friedlander, que es la otra persona de la que voy a hablar, pero que también entran personajes como de Diane Arbus, William Klein, por ejemplo, que son una generación que ejerció por lo general en la década del 60 su laburo
y que siguen este derrotero de lo que yo considero que es la